Buenos días, mi nombre es Lely Solari y les voy a explicar el procedimiento de la toma de consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento muy importante en un estudio de investigación. Obedece a uno de los principios fundamentales de la ética en investigación, que es el respeto a las personas y a su autonomía de decidir. Tiene como objetivo que los participantes puedan decidir libremente si participan o no en el estudio de investigación, brindándoles la información necesaria sobre lo que significa y lo que implica su participación, de tal manera que ellos puedan expresar libremente su consentimiento o no antes de ingresar a la investigación. El participante debe comprender genuinamente en qué consiste la investigación y a qué está dando su consentimiento antes de ingresar al estudio para que el proceso sea considerado válido. Para que esto se logre, en primer lugar, el miembro del equipo de la investigación tiene que comprender completamente en qué consiste el estudio. Entonces, nosotros, como miembros encargados de la toma del consentimiento informado, tenemos que haber leído el protocolo y haber leído el formato de consentimiento para poder explicárselo posteriormente al paciente. Algo importante y recomendable puede ser que uno, antes de hablar con el primer paciente del estudio, se le explique a uno mismo ante el espejo cómo sería el procedimiento de toma de consentimiento, como si estuviera hablando con alguien más. También puede hacerlo con un familiar. Es como un ensayo antes de la primera vez para ver si nuestra explicación es entendible para otra persona. Durante la fase de preparación, nosotros debemos asegurar que el ambiente sea adecuado para la toma de consentimiento informado y de que tenemos todo el equipo que necesitamos. Por ejemplo, debemos haber definido bien dónde vamos a hablar con el paciente, debemos tener los formatos impresos del consentimiento informado, lapiceros para el paciente y tableros para que apoye en el momento de colocar la firma. Todo esto debe haberse planificado con anticipación. Cuando llegue el momento del contacto inicial con el paciente, nosotros debemos presentarnos como miembro del equipo de investigación y explicarle en qué consiste la participación en el estudio, sin utilizar lenguaje técnico. Por ejemplo, si nosotros decimos PCR, LAMP, el paciente de repente no nos va a entender, pero si nosotros hablamos con un lenguaje más amigable, podemos asegurarnos que el paciente comprenda en qué consiste la participación. Por ejemplo, podríamos decir: mi nombre es Lely Solari y soy miembro del equipo de investigación del Instituto Nacional de Salud, el cual está realizando un estudio sobre un nuevo método para ver si las personas tienen o no tienen COVID-19. ¿Me permite explicar sobre el estudio más a fondo? Si el paciente nos permite explicarle, entonces procedemos a detallar el estudio y en qué consiste su participación y los potenciales riesgos y beneficios. En el caso particular de este estudio, no hay un riesgo adicional por su participación y el paciente lo tiene que saber. Es muy importante explicarle eso y para eso podemos decirle algo como lo que voy a mencionar en este momento. Este estudio está hecho para ver si una nueva prueba, que es más simple, funciona igual que la prueba que se usa de rutina para saber si una persona tiene o no tiene COVID. Para esto no se le va a tomar ninguna muestra adicional, sino que con la muestra que normalmente se le toma de todas maneras para saber si tiene COVID, nosotros vamos a llevarla al laboratorio a hacer un examen adicional si es que usted está de acuerdo. Esto no significa ningún riesgo para usted, porque el procedimiento que se le iba a hacer de todas maneras, solamente se le va a añadir un análisis más en el laboratorio, no en usted. Le vamos a dar los resultados de ambos exámenes. También es importante mencionarle al paciente que él no va a recibir ninguna retribución económica por su participación. O sea, le debemos de decir: usted no va a recibir un pago adicional por participar en este estudio, sin embargo, va a haber contribuido de manera muy importante con un estudio de investigación que tiene por objetivo desarrollar y validar una nueva prueba para saber si la gente tiene COVID. Esto es muy importante y necesitamos su apoyo para poder saber si esta prueba realmente es válida o no.
Habiéndole explicado al paciente estas consideraciones, otro elemento importante que hay que abordar es el tema del almacenamiento de la prueba. Se le debe explicar a la persona que esta muestra puede ser almacenada para otros análisis que en el futuro podrían necesitarse, como por ejemplo análisis genómicos del virus o otras consideraciones que en el futuro podrían haber. Entonces tenemos que explicarle que su muestra se va a almacenar por si se necesitan hacer en el futuro otro tipo de exámenes auxiliares. Por último, es importante preguntarle al paciente si comprendió lo que le hemos explicado o si todavía tiene alguna duda y volverle a explicar. Cualquier pregunta que él tenga, nosotros tenemos la obligación de responderla. Se tiene que resolver antes de la toma de firma. Luego que se han respondido todas las preguntas y el paciente acepta participar en el estudio, nosotros procedemos a darle el formato de consentimiento informado para que coloque la firma respectiva, así como nosotros también, junto con la fecha y la hora de toma del formato de consentimiento informado. De esta manera habremos cumplido con un paso muy importante en el estudio y estaremos garantizando que nuestros participantes realmente tengan la autonomía suficiente para garantizar que ellos son libres de elegir participar o no en el estudio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el campo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.